Hola otra vez, hoy estamos aquí para realizar los 5 siguientes ejercicios del test de Valencia del 2021. Si recordáis, en el examen de Valencia del 2021 de las oposiciones de Física y Química hubo unos apartados tipo test, tanto de Química como de Física. Pues hoy vamos a hacer los siguientes que nos tocan hoy de Química. El ejercicio 6 nos dice lo siguiente: en la electrólisis nos da 4 opciones. La reducción se produce en el ánodo, la reacción origina la corriente eléctrica, la oxidación se produce en el cátodo o todas las anteriores son falsas. Bueno, pues vamos a ver una por una. La primera nos dice que la reducción se produce en el ánodo. Bueno, pues esto es claramente falso, porque tanto en las pilas electroquímicas como en las cubas electrolíticas, nosotros sabemos que siempre, siempre en el ánodo se produce la oxidación y siempre, siempre también en el cátodo se produce la reducción. Por lo tanto, esta opción que nos dan ellos es falsa. Vale, si vamos a la siguiente, a la B, nos dicen que la reacción origina la corriente eléctrica. Esto también es falso porque una de las características precisamente de la electrólisis es que ella por sí misma no es espontánea, como hemos dicho aquí. Por lo tanto, necesita corriente eléctrica externa para llevarse a cabo. Vamos ahora a la C. La C nos dice que la oxidación se produce en el cátodo. Bueno, pues esto ya lo hemos explicado en el apartado A. Por lo tanto, es falso también. Esta relación de oxidación y cátodo es falsa. Así que ya nos vamos a la última respuesta, que es la D, que va a ser la correcta porque todas las anteriores son falsas. Continuamos con la pregunta número 7. Nos dice, ¿qué tipos de isómeros no pueden presentar los alquinos? Recordamos que los alquinos son compuestos orgánicos que tienen al menos un triple enlace entre dos de sus carbonos y nos dan 4 opciones, pues de cadena, geométrica, óptica y que todas son verdaderas. Bueno, pues vamos a ver uno a una y decidimos cuál es la correcta. La primera, de cadena. Pues la isomería de cadena la presentan sustancias que cambian únicamente en la disposición de sus átomos de carbono. Pues tienen el mismo número de carbonos, también tienen los mismos triples enlaces en este caso, pero algún carbono está en una posición diferente. Un ejemplo de alquinos como isómeros de cadena serían estos dos, esta pareja, el pent-1-ino y el 3-metil-but-1-ino. Este carbono de aquí está en una posición diferente. Por ejemplo, podemos decir que este carbono que he marcado aquí sería este, pero en realidad estos dos pues, son perfectamente isómeros de cadena. Así que los alquinos sí que pueden ser isómeros de cadena, por lo tanto la respuesta A no sería correcta. Nos vamos a la B. La B, nos dicen que si pueden tener isomería geométrica. Bueno, pues vamos a ver primero qué es eso de isómeros geométricos. Son los que tienen la misma cadena con las mismas funciones en las mismas posiciones, pero debido a que la molécula en algún punto es rígida, cabe la posibilidad de que los dos grupos funcionales estén más próximos en el espacio o más alejados. Entonces, si están próximos serían cis y si están alejados serían trans. La rigidez de la molécula se debe normalmente pues eso, a la presencia de un doble enlace o de un anillo. Entonces, en los alquinos no tenemos esa posibilidad porque los alquinos, como vemos aquí, son lineales. Este carbono y este no tienen dos sustituyentes, solo tienen uno. Por lo tanto, no podemos decir que estén en algún momento este y este más próximos o más alejados, puesto que solo está esa opción, siempre se van a situar de esta forma. Concluimos con que los alquinos no tienen isómeros geométricos. La siguiente opción que nos daban era que si tenían isomería óptica. Bueno, pues la isomería óptica se da en compuestos que tienen al menos un átomo de carbono con 4 sustituyentes diferentes. ¿Qué pasa? Que aunque todos los sustituyentes estén en la misma posición, enlazados de la misma manera, pues los isómeros ópticos no se van a poder superponer. El ejemplo típico son las manos. Nuestras manos son como isómeros ópticos. ¿Por qué? Pues porque si yo pongo una mano frente a la otra, sí que puedo ver que son como una imagen en espejo, como si aquí en el medio hubiera un espejo, pero si yo intento superponer una mano sobre la otra, no lo voy a poder hacer. El mismo ejemplo que aquí
estos dos compuestos. Estos dos compuestos tienen 4 sustituyentes diferentes cada uno en el mismo carbono y están dispuestos de tal manera que si yo intento superponer uno sobre el otro no voy a poder. Siempre va a haber dos sustituyentes que no coincidan el uno con el otro. Esto es un isómero óptico. Ahora ya centrándonos en los alquinos, ¿podría haber un alquino que fuera isómero óptico? Sí. Este alquino, por ejemplo, el 4-metil-2-hexino, pues tiene este carbono que tiene 4 sustituyentes distintos y este carbono es quiral. Así que esta opción no es correcta. Los alquinos sí que pueden tener isomería óptica. En la D, bueno, pues la D nos decía que todas las anteriores eran falsas. Eso no es correcto, ya que hemos dicho que la respuesta B era la correcta. Así que concluimos que en el 7 la respuesta B es la correcta. El ejercicio 8 nos dice que la constante bulloscópica de una disolución ideal depende del soluto, de la temperatura, del disolvente o de todos los factores anteriores. Bueno, pues esta pregunta está relacionada con una de las propiedades coligativas, más en concreto con la elevación del punto de ebullición, y es que la elevación del punto de ebullición, o también llamado aumento ebulloscópico, lo que implica es que la temperatura de ebullición de una disolución es mayor que la del disolvente puro. Es decir, si nosotros al disolvente le hemos añadido un soluto, la temperatura de ebullición de la mezcla es más alta que la del disolvente solo. Esto es una consecuencia de la disminución de la presión de vapor. Este cambio de temperatura, ¿por qué ecuación viene regido? Bueno, pues por la siguiente expresión. Esta expresión tiene que la diferencia en la temperatura de ebullición es igual a la constante de ebullición, que es la constante bulloscópica, de la cual nos hablan en el enunciado, por m. La m es la molalidad. Esta constante de ebullición, esta constante bulloscópica, solo depende de la naturaleza de cada disolvente, depende del disolvente. Por eso en los ejercicios, cuando tenemos ejercicios de este tipo, en los que tenemos que utilizar esta ecuación, esta expresión, bueno, pues nos tienen que dar ellos la constante del disolvente, según qué disolvente estemos usando en cada experimento. Por lo tanto, pues lo que hemos dicho, la constante bulloscópica solo depende del disolvente, así que la respuesta correcta sería la C. La pregunta 9 dice que se está estudiando la solubilidad de una sustancia iónica en agua destilada y los alumnos han formulado la siguiente hipótesis, las siguientes hipótesis. Nosotros tenemos que decir cuál de todas está bien formulada. Bueno, pues las hipótesis que nos dan son que la solubilidad de una sustancia iónica depende de la temperatura. Otra hipótesis, que para una misma temperatura la solubilidad aumenta al aumentar la cantidad de disolvente. La siguiente hipótesis, para una misma temperatura depende del tiempo de agitación. Entiendo que es que la solubilidad depende del tiempo de agitación. O que todas las anteriores están bien formuladas. Vamos a ver en qué contexto se engloba esto. Y es que los factores que afectan a la solubilidad son 4. Nosotros sabemos que la naturaleza del soluto afecta a la solubilidad, o la naturaleza del disolvente también afecta a la solubilidad. También afecta a la solubilidad la temperatura, también el tamaño de partículas del soluto y por último también la presión. Por lo tanto, tenemos 4 factores que afectan a la solubilidad. Así que uno de esos factores está incluido en la respuesta A. Así que la correcta sería la A, que nos decía que la solubilidad de una sustancia iónica depende de la temperatura. Esa hipótesis es correcta. Y ya llegamos a la última pregunta que vamos a contestar hoy. Esta nos dice que indiquemos de la siguiente lista de material de laboratorio 4 elementos que emplearíamos para realizar una destilación del alcohol del vino en un instituto. Y nos dan 4 opciones. Por un lado, el tubo de Thiel, el refrigerante, el osciloscopio y un plato poroso. Por otro lado, el mismo tubo, un matraz con un tubo de desprendimiento lateral, un cristalizador o un plato poroso. Un matraz de tubo de desprendimiento lateral, un termómetro, un refrigerante y un plato poroso, o
un termómetro, un centrifugador, un refrigerante y un tubo de descarga de gases. Bueno, pues nos han hecho ahí una mezcla de muchos tipos de materiales, así que vamos a ver cada uno de ellos por separado, vamos a entender qué es cada uno de estos materiales, para qué sirven y ya después contestamos a la pregunta. El primero es el tubo de Thiel y es que sirve para contener y calentar un baño de aceite mineral o glicerina y esto se utiliza normalmente para determinar el punto de fusión de una sustancia. Esto sería este tubo y sirve pues para eso, para determinar el punto de fusión de una sustancia. Tiene la siguiente forma. Así que esto, bueno, pues está relacionado con lo que tenemos que hacer. Lo que pasa que no sé si normalmente esto está en los institutos. Después estaría el refrigerante. Este pues consta de un serpentín por el que pasa agua a temperatura ambiente. Este serpentín sería esto. Gracias a ese agua a temperatura ambiente, bueno, pues los gases de destilación se enfrían, condensan y saldrían por aquí, gotearían y lo recogeríamos en otro recipiente. Después tenemos el osciloscopio. El osciloscopio no tiene nada que ver con una destilación. Es un instrumento de visualización electrónico que sirve para representar gráficamente pues, señales eléctricas. Y ya después tendríamos el plato poroso, que esto sí que es bastante habitual en los IES, y es que en una destilación, pues, ¿para qué lo podemos usar? Bueno, pues para que la ebullición sea homogénea, para que no se creen burbujas y proyecciones, pues se introduce normalmente en el matraz donde se está calentando la muestra que se va a destilar, se introduce un trozo de plato poroso y este hace que se eviten esas proyecciones y que salte líquido, básicamente. Y esto, a ver, normalmente se suele hacer con una agitación magnética, con un agitador magnético, pero si no tenemos agitador magnético en el instituto, pues lo podemos utilizar, el plato poroso. Aquí tenemos el matraz con un tubo de desprendimiento lateral. Es simplemente un matraz que tiene este tubo lateral que actúa de salida. ¿Esto para qué sirve? Pues para evacuar los gases producidos en el matraz o en una destilación, en una reacción o en una destilación. Así que si estamos calentando aquí con una llama, subirán gases y saldrán por el matraz. Y esto lo podemos acoplar a un refrigerante. Aquí tenemos ahora un cristalizador que tiene la base ancha y poca altura y su objetivo principal pues es cristalizar un soluto en disolución. Lo que hacemos es poner aquí una disolución bastante concentrada y pues por evaporación el disolvente se va a evaporar, nos quedarán al final los cristales del soluto bien formados. Por otro lado tenemos el centrifugador, que se utiliza para aislar o concentrar partículas suspendidas en un líquido. Lo que hace es girar a mucha velocidad y así, aprovechando la diferente velocidad de desplazamiento según la forma de las dos sustancias que queramos separar, y estas sometidas a una fuerza centrífuga, pues se separan y tendríamos en un lado de los tubos de ensayo que ponemos aquí en la centrífuga, pues una sustancia y en la otra parte otra. O sea, arriba quedaría una sustancia y abajo quedaría la otra sustancia. Y finalmente aquí tenemos el tubo de descarga de gases. Estos tubos contienen gas, están sellados y tienen dos electrodos. Así que cuando se aplica una alta tensión entre los electrodos, pues se accionan. Solo conducen cuando se aplica una alta tensión. ¿Esto para qué se utiliza? Pues normalmente se utiliza en circuitos que puedan ser sensibles a picos de tensión y así evitamos esos picos. Así que viendo todo lo que hemos visto, todos los instrumentos, ¿cuál sería la combinación que más nos conviene para hacer una destilación en un instituto? La C nos decía que teníamos un matraz de tubo de desprendimiento lateral, un termómetro, un refrigerante y un plato poroso, y esto es lo que mejor se adapta a nuestras necesidades. Aquí vemos un sistema de destilación completo. Tendríamos pues el matraz de desprendimiento lateral, el refrigerante, el termómetro y el plato poroso, pues lo utilizaríamos aquí para evitar que saltaran gotas y que así la ebullición sea más homogénea y todo vaya mejor en el proceso y sea también menos peligroso.